Bienvenidos a la maestría en administración, curso Gerencia Estratégica. En esta oportunidad tenemos la conferencia Paradigmas del Cambio. ¿Qué es un líder transformador? ¿Qué significa ser líder transformador? Es aquel que reconoce y utiliza una necesidad o demanda de un seguidor potencial. Explora los motivos potenciales de la gente que lo sigue. ¿A fin de qué? De satisfacer sus necesidades. ¿Cómo? Comprometiendo a esa gente a que lo siga y a lograr los objetivos que se han trazado. ¿Qué busca? La total entrega de ese equipo, de esa gente. Directivo colaborador, ¿cierto? El directivo reconoce y utiliza una necesidad de la demanda. El colaborador, ¿qué hace? Explora sus motivos potenciales. Busca satisfacer sus necesidades más elevadas. Engancha su personalidad total. Ambos se relacionan, tanto directivo como colaborador. Se empieza a generar el compromiso, ¿cierto? El directivo reconoce qué cosa necesita el equipo. El equipo explora sus motivos, explora las necesidades que tiene y se van comunicando. Líder transformador. Es el resultado de una relación de estimulación mutua y un crecimiento que convierte a los seguidores en líderes y a los líderes en agentes de cambio. Un líder transformador no es cualquier líder, ¿cierto? Convierte a su gente en líderes y se convierte él en un agente de cambio. Sacan a los seguidores potenciales del adormecimiento y los transforman en seguidores activos. Despiertan a su gente. ¿Qué significa entonces ser líder transformador? ¿Qué significa ser líder? Aquella persona que está atrás de su gente, que la levanta, que le dice cuando por algún momento están cayendo o tratan de decaer, buscan decaer o decaen. Cuando decaen, el líder está allí para levantarlos, para decirles todavía se puede, sí se puede alcanzar el objetivo trazado. ¿Por qué es importante la visión? Comienza una empresa pequeña y ¿qué sucede? No desarrollan visión, no se fijan una visión, no se fijan a dónde quieren llegar. Y es más, algunas ni siquiera saben dónde están, no conocen su misión. Entonces, ¿por qué será importante la visión? Porque en la visión del futuro hay un gran poder. Aprender a ver el futuro. Características de una visión. Es compartida por el equipo. El líder debe buscar en el equipo el apoyo para el logro de los objetivos, ¿cierto? Una comunidad con visión de futuro es lo que debe ser el equipo. Una visión de futuro. Una visión de futuro sin acción es un sueño. Una acción sin visión de futuro no tiene sentido. Hacemos las cosas
y no sabemos para qué las hacemos. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo. El detalle es proponernos y hacerlo, lograrlo. Joel Arthur Baker. Si logramos el desarrollo mediante la visión de futuro, lograremos el éxito. Entramos a otro punto, el paradigma del cambio. ¿Cierto? Ya hablamos de visión de futuro, hablemos ahora de lo que es el paradigma del cambio. ¿Qué cosa es un paradigma? Una manera de pensar y actuar dentro de un campo dado. Son límites establecidos que se nos dan. El detalle será en pensar si es bueno o no romper los paradigmas. Un paradigma es una mirada intencionada. En la ciencia representa el todo estructurado y conduce a las actividades de investigación. Pero en líneas generales los paradigmas son moldes, son límites establecidos, ¿no? El cambio de paradigma. La caída de un paradigma y el cambio por otro resulta muchas veces traumático. Todo empieza con la conciencia de una anomalía. Algo está fallando, ¿cierto? ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué pasó con el paradigma? ¿Por qué no funciona? Anticipar el cambio consiste en saber cuáles son las necesidades no satisfechas. ¿Qué cosa nos ha faltado? ¿En qué cosa estamos fallando? Hay que tener en cuenta que no todos los cambios son buenos. Entonces, hay que saber cuándo y en qué momento se deben dar esos cambios. Y la pregunta entonces surge, ¿por qué cambiar? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Cuál es la razón para cambiar? Y estamos en la empresa, estamos en la familia, en la empresa, en la sociedad, en el país. Y surge aquí otra pregunta más, resistencia al cambio. ¿Por qué voy a cambiar? Si estoy bien como estoy bien como soy, ¿por qué cambiar? Entro a las 8 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, almuerzo de 1 a 3, estoy satisfecho con mi sueldo, ¿por qué cambiar? La sociedad se ha venido transformando y tiene nuevas demandas en todos los niveles, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la vida personal. Todo es una constante de cambios. Si no nos adaptamos a los cambios, simplemente vamos a salir del mercado. Ejemplo, analfabeto. Antes era quien no sabía leer ni escribir. Analfabeto en el siglo XXI es aquel que no sabe utilizar una PC y no sabe como mínimo Excel, Word y PowerPoint, ¿no? Y más adelante o de aquí a unos años, ¿qué nos va a pedir el mercado? De repente ya te va a pedir, analfabeto va a ser aquel que no domine 2 idiomas. El mercado, a medida que pase el tiempo, va a exigir más. Y si no nos adaptamos a ese cambio, vamos a estar fuera del mercado. Si estamos fuera del mercado, simplemente nadie nos va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, allí ya encontramos el motivo por el cual debemos de cambiar. Tú trabajas de 8 a 6 de la tarde,
tu productividad es del 100% en 8 horas. ¿Qué pasa si vino tu trabajador y en 4 horas hace lo mismo que tú haces en 8 horas? Y más aún, te dieron la oportunidad de que seas más productivo y no lo hiciste, ¿no? Pioneros del cambio. Pioneros de paradigmas. ¿Qué cosa es un pionero? Aquel que se atreve a ir donde no han ido nadie. Los viejos paradigmas casi siempre se destruyen con el apuntalamiento de una nueva información sólida y comprobada, ya que la ignorancia siempre será el baluarte de los viejos paradigmas. ¿No? ¿Qué cosa es un pionero de paradigma? Aquel que va más allá, aquel que hace la diferencia, aquel que se atreve a dar un paso más adelante. En otras palabras, aquel que se atreve a explorar sobre o acerca de los desconocidos. La necesidad de los paradigmas. ¿Por qué serán necesarios los paradigmas? Los paradigmas son tan necesarios ya que sin un sistema general de creencias el hombre no podría existir y vencer la incertidumbre. Esto es definitivamente cierto. Pero ¿qué pasa cuando los paradigmas se convierten en el paradigma? El poder de un nuevo paradigma. ¿Quiénes crean el nuevo paradigma? No son los que están en ese lugar, son los foráneos, aquellos que ven las cosas de diferente manera. Estamos hablando de que quien crea el nuevo paradigma es alguien que llega de afuera. Mientras tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, viene alguien que no conoce, viene una persona que no conoce ese ámbito y ve lo que tú ves, lo ve de diferente manera. ¿Por qué? Porque no ha estado allí. Entonces tiene una manera diferente de ver las cosas. Y va creando un paradigma. El poder de mirar en el futuro, destruir y construir paradigmas, da éxito personal a quien tiene visión de futuro y ve muy lejos. Ve más allá de lo que las personas, de lo que los otros ven. Las personas que tienen paradigmas inflexibles padecen consecuencias como el fracaso y la obsolescencia. Quienes no se adaptan al cambio simplemente salen del mercado. Hablamos de paradigmas, hablamos de pioneros de paradigmas, hablamos de por qué son importantes los paradigmas, hablamos de cuándo y en qué momento cambian los paradigmas, pero hablamos también de una enfermedad mortal, ¿cierto? Hablamos de una enfermedad mortal. Esta es la parálisis paradigmática. ¿Qué significa parálisis paradigmática? La incapacidad que tiene la persona de cambiar, el de quedarse como está, el de aceptarse tal y como es sin querer cambiar, sin tener ganas, sin
sin buscar cambiar, sin buscar evolucionar, estar conforme con lo que se tiene. Parálisis paradigmática, incapacidad de cambiar, épocas de cambios rápidos. Estamos aquí hablando de aprender a manejar información, que es la clave del futuro. El arma mortal del siglo XXI es la información. Con información puedes elevar a una persona hasta el cielo, con información puedes matar. Hay que aprender a manejar la información. Paradigmas personales. Las personas, cuanto más edad tienen, se vuelven más resistentes al cambio. ¿Cómo trabajar en este aspecto? El cambio en un país, el cambio generacional, dura en promedio 20 años. Si dura 20 años, imagínense ustedes con quiénes habrá que empezar a trabajar. ¿Con gente de 30 años? No. ¿De 20? No. ¿De 15? Tampoco. Aquellos niños de 9, 8 años ya son viejos para un cambio generacional. Se comienza a trabajar con aquellos niños que todavía, seres humanos que todavía están en el vientre hasta los 5 años. Con ellos se comienza el cambio generacional. ¿Dónde comienza el cambio generacional? En la familia, en los colegios de educación inicial. Por lo tanto, estamos diciendo de que cómo deben estar los profesores de educación inicial, cómo deben estar los padres. Hablo de capacitación. En una sociedad hay que preocuparse mucho por quiénes, en qué manos dejamos a nuestros niños. Con ellos comienza el cambio generacional. Los intereses creados y los paradigmas. Cada vez que los grupos de interés se ven amenazados por nuevos paradigmas, se genera una resistencia al cambio. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo combatir la resistencia al cambio? Comunicación, motivación, liderazgo. Actitudes positivas en el paradigma. La autoestima es favorable para el cambio de paradigma. Sostener paradigmas flexibles favorece el crecimiento como persona madura y equilibrada. Pero hay que aprender a desarrollar esto. Hay que aprender a desarrollar la autoestima. Si no nos queremos nosotros mismos, va a ser más difícil que otros nos quieran. Si no nos aceptamos nosotros mismos, reconocemos en qué estamos fallando, cuáles son nuestros errores, ¿cómo vamos a cambiar? Y es más, si nosotros mismos no nos aceptamos, ¿cómo nos van a aceptar los otros? Si nosotros mismos no reconocemos nuestras actitudes positivas, nuestros logros, menos lo van a ver, lo van a reconocer terceras personas. Conclusiones. El poder de un paradigma radica en que puede impulsar o frenar el cambio. Depende cómo sea manejado. Repito, el poder de un paradigma radica en que puede impulsar o frenar el cambio. Depende cómo lo utilicemos. Y depende también del nuevo paradigma. ¿En qué situaciones se crean nuevos paradigmas? ¿Cierto? Nuestra capacidad de cambiar de paradigma nos dará una mejora continua y crecimiento de nuestra visión.
hay que aprender a desarrollar visión de futuro. Cada vez que actuamos debemos encontrar la oportunidad de mejorar constante y continuamente. Todos podemos mejorar, todos podemos cambiar, todos podemos ser cada día mejor. El detalle está en esforzarnos. El detalle está en querer cambiar, el aceptarnos, reconocer nuestros defectos, nuestras virtudes y sobre esto cambiar. Y comenzar a ser líderes de nuestra propia persona. Forjar nuestro destino, fijar nuestros objetivos, lograrlos. Muchas gracias.